Harry Potter y las Reliquias de la Muerte marcaban el final de una historia, de una generación. Pero nadie se esperaba un acontecimiento que lo cambiaría todo. 9 años después del que se presumía iba a ser el último capítulo de la historia del joven mago, el niño que sobrevivió hizo su inesperado regreso. Viajes en el tiempo, un Cedric Diggory mortífago, Harry Potter convertido en el peor padre del mundo, la hija del señor tenebroso, y no precisamente es un fanfic, sino parte del canon. Acompáñame. Este es el podcast Skitter. Harry Potter and the Cursed Child, o bien Harry Potter y el legado maldito, una obra de teatro presentada en el Palace Theatre de Londres el 7 de junio de 2016. Sin embargo, el 31 de julio del mismo año se publicó la dramaturgia escrita por Jack Thorne, que dicen ideó junto a J.K. Rowling y el director John Tiffany. Es una producción que se ha montado también en Broadway y este año, 2022, se presentaría en San Francisco y Toronto. Es un espectáculo galardonado de los premios Tony, incluyendo Mejor Obra, Mejor Diseñador de Vestuario y Mejor Dirección, y en los premios Olivier, los máximos galardones del teatro británico, al convertirse en la producción más condecorada en la historia de estos premios, con el premio a Mejor Obra Nueva, Mejor Director, Mejor Actor para Jimmy Parker, Mejor Actriz de Reparto para Norma Dumeswini, espero haberlo pronunciado bien, y Mejor Actor de Reparto para Anthony Boyle. Y esto es para ponerlos en contexto sobre el tema, porque no hablaré sobre los actores o la escenografía, sino sobre el mero argumento. Debo de aclarar que yo no he tenido la oportunidad de ver la obra de teatro, ya sea que pueda ir a Londres, a Broadway, o en todo caso que lo traigan aquí a México, a ver qué pasa primero. Y pues cuando hicieron el anuncio de esta obra, la verdad es que yo me emocioné y a la vez me agüité, y pues por dos razones, ¿no? La primera era que sentía que este universo mágico realmente no había finalizado, que seguía vivo de alguna forma, con más historias que contar. Y la segunda, pues evidentemente es que a lo mejor no lo iba a ver en escena y sigue esta misma situación. Pero esas sensaciones cambiaron con las primeras impresiones de la historia. Cabe mencionar que la primera polémica que se generó en torno a esta obra fue por la elección de la actriz que iba a interpretar a Hermione Granger, ¿no? Que es una actriz de color. Se hizo muchísima polémica, muchísimos fans, bueno, si no es que la mayoría perdimos la cabeza con este asunto. Yo recuerdo haber mencionado en una página Potterhead el por qué, como que el por qué me generaba conflicto, o sea, sin ofender el trabajo de la actriz, porque al final de cuentas yo no la conocía, no sabía nada de ella, y pues la página me tachó de racista y me bloqueó cuando no hice ningún comentario intolerante. De hecho, sustenté mi argumento. Yo lo decía, bueno, la actriz por algo se quedó, ¿no? Ella hizo su audición, o la llamaron, hizo audición y se quedó. De hecho, creo que esta actriz, la primera del elenco, porque a veces van cambiando de elenco por temporadas, esta actriz leyó, si no mal recuerdo, el capítulo 2 de La Piedra Filosofal para el Wizarding World, y lo hizo muy bien. Me encantó cómo lo leyó, me encantó cómo interpretó los papeles, entonces yo no tenía problema con su talento, y repito, pues no la había visto, sino simplemente por esta imagen que al final de cuentas nos vendió Warner con Emma Watson, y con esta idea de que Rowling técnicamente no nos dio tantas descripciones tan a fondo ni tan a detalle con los personajes, que creo que puedo entender parte del fandom. Esto fue, bueno, lo digo porque esto fue la primera polémica que se generó respecto a esto del legado maldito. Cuando empezaron a aparecer las primeras críticas, digamos que las críticas hacia la producción era muy buena, era fantástica, extraordinaria, pero para la historia, para el argumento, eran horribles.
Tengo que mencionar que esto tampoco tiene que ver precisamente con la estructura del guión, o sea, si está bien escrito o no, sino en el sentido de la mera historia. Y pues efectivamente yo no quería decepcionarme. Creo que mis expectativas eran muy altas en ese momento. Y pues dije, bueno, ¿por qué no? Voy a comprar el guión y lo voy a leer para saber por qué se está generando tanto rollo, por qué tanto drama, ¿no? Y bueno, aquí va mi historia. Sin duda, esta obra pasará a la historia como la octava entrega de la saga, con una trama incoherente, incongruente y muy contradictoria. Si lo sabían o no, esto es canon. ¿Y qué quiere decir este término? Bueno, pues esto se aplica a la ficción. Es el contenido que se adecua a la lógica y coherencia interna del universo, bueno, del universo de ficción que establece el autor o la autora de la obra. Y mientras tanto, lo que no es canónico, pues es todo lo contrario, ¿no? Es lo que es no creado por el autor. Generalmente se hace una contradicción de dicha coherencia o de cualquier material totalmente distinto. El teatro no está escrito para leerse, sino para verse. Pero al momento de la construcción, pues obviamente lleva una estructura para que al verse en el escenario, pues deba funcionar. Harry Potter se ha convertido en un universo permeable a nuevas visiones y eso es evidente en esta historia, pero debo de decirlo, y con todas las letras, el legado maldito no es canon. Parece más un fanfic, pero de esos malos, horribles. Eh, la verdad es que yo sí he leído muchísimas historias escritas por fans y mejor construidas, que sí, claro, con detallitos en cuanto a la redacción o a la ortografía, pero en general con historias con argumentos muy buenos para que te atrapen y los puedas leer, incluso con los mismos clichés y aún así pues te atrapan. En el legado vemos otra faceta de los personajes conocidos. Se plantea el dilema de la paternidad. El niño que sobrevivió se enfrenta a una convivencia complicada con un adolescente y pues esto lo hace reflexionar sobre su propia relación con Dumbledore. Harry Potter y el legado maldito es más mala que pegarle a las abuelitas, nos dice un escritor escucha. Gracias Mauricio Martínez por el comentario. Y sí, yo concuerdo contigo. En lo personal, la historia es malísima. A mí no me gustó. Y sí, también les voy a decir el por qué. Leí una opinión que decía que esta obra actúa como un puente intergeneracional, siendo la entrada de los fans al canon. Pensándolo bien, la verdad es que no creo que sea esto un puente, o sea, no veo el por qué. Yo tengo una amiga muy querida que leyó los libros, o sea, que ella ya conocía sobre Harry Potter y cuando leyó El legado sí se emocionó. De hecho, tengo que aclarar que yo se lo regalé porque pues me lo pidió, dije, bueno, sí, está bien, te lo doy, te lo regalo, léelo y pues después platicamos, ¿no? Ella me comentaba que se identificaba mucho con los personajes jóvenes, específicamente con la tercera generación, porque era esa onda de crecer de alguna forma con ellos, ¿no? O sea, la misma sensación que yo tuve en su momento con Harry Potter. Yo leí el primer libro cuando tenía 12 años, estaba más o menos en mi quinto curso de la primaria y tenía 18 cuando terminó la saga, cuando fui a ver al cine Las Reliquias de la Muerte parte 2. Estaba a punto de entrar a la universidad. Eh, pero repito, esa idea de pensar que justo esta historia publicada años después fuera un puente, o sea, no me convence, no le entiendo y no veo el por qué. Yo conozco y tengo amigos que son papás y que les muestran lo que es Harry Potter precisamente con el primer libro.
sin mencionar el legado maldito. Lo hacen precisamente con la piedra filosofal, con una lechuza, con la carta de bienvenida a Hogwarts. Se emocionan con saber a qué casa van a pertenecer cuando tengan 11 años. Yo no he escuchado a nadie diciendo que leyó el legado maldito primero. Quizás por curiosidad o por morbo, porque pues a lo mejor pues sí no les atrapó pues la novela, pero pues quieren darle una oportunidad a esta historia. Y se les puedo creer ahorita con Animales Fantásticos. Hay personas que eso sí, o sea, creo que no hay nadie en este universo que no sepa quién es Harry Potter sin necesidad de conocer toda la historia. Y pues cuando se enteran que hay una nueva película, pues les da la curiosidad y la ven y a lo mejor sí se atrapan y quieren conocer todo. Y a lo mejor eso sí lo puedo creer, que Animales Fantásticos sea un puente, pero no el legado maldito. O sea, no, lo dudo mucho. Harry no solo creó varias generaciones de lectores, sino también nos mostró el poder inagotable de la imaginación. Eh, pero pues para que esto funcione, pues sí debe de haber coherencia, que los mismos elementos que la constituyen tengan credibilidad. Y pues vamos por partes, ya saben, desmenuzando el asunto. En esta historia nos presentan muy levemente a la tercera generación, los hijos de nuestros héroes. Y digo muy levemente porque solo conocemos a 3. Harry Potter deja de ser el protagónico para darle lugar a su pequeño vástago, Albus Severus, que conocimos muy poco en el epílogo de la novela. Sabemos casi nada. Quizás pequeños detalles que ha soltado la autora, pero lo que hacen en el legado maldito es llenar esos huecos que Rowling dejó disponibles y que ciertamente y en lo personal lo hicieron mal. Esto pues no es un podcast sobre literatura, ni mucho menos sobre creación literaria, pero sí tengo conocimientos al respecto. La construcción de una dramaturgia pues es evidente, no es igual a la de una novela, ni mucho menos a la de un cuento o un guión cinematográfico. De hecho, aquí les va el consejo para los que nos están escuchando y quieren ser escritores o están comenzando a ser escritores. Sí, ya sé que les dije que el teatro no está escrito para leerse, pero sí, lean dramaturgias porque les ayuda muchísimo a la creación de los personajes y les ayuda muchísimo al desarrollo de diálogos. Así que un tip. Repito, sé que no es lo mismo la novela, pero en ambos pues los personajes y en general pues hay un objetivo y obviamente van a tener un obstáculo y pues es lo que conocemos como el conflicto. En el teatro pues la información se maneja diferente. Sabemos que en la novela yo te puedo escribir a lo mejor 2, 3 capítulos sobre los pensamientos de un personaje y pues no va a importar porque al final de cuentas tú vas a entender el conflicto, no vas a entender qué va a pasar posiblemente. Y claro, y esto se le llama comúnmente como paja, ¿no? A veces los escritores agregan cosas innecesarias, nomás a lo mejor por mero placer, que realmente a veces al lector no le importa, pero está ahí y no va a pasar nada. En cambio, en el teatro tiene que ser un poquito más conciso, se tienen que dar los detalles cruciales en los personajes que van a repercutir de alguna manera en el arco dramático de la historia. Y pues por ejemplo en este caso describieron a Rose Weasley como me hizo acordarme de Draco Malfoy a sus 11 años, que es ambiciosa, presumida, arrogante, algo que en mi particular punto de vista no creo que haya desarrollado esas características viniendo de los Weasley, mucho menos pues de Hermione o de Ron. Y les voy a citar el diálogo para que sepan a lo que me refiero. Albus: ¿y tenemos que decidir ahora de quién seremos amigos el resto de nuestras vidas? ¡Qué miedo! Rose: al contrario, qué emoción. Yo soy una Granger Weasley y tú un Potter. Todos querrán ser amigos nuestros, así que podemos escoger a quien queramos. Me llamó mucho la atención esto
repito, no creo que se haya dado este tipo de personalidad, en especial por las características que muestran el resto de su familia. Dudo mucho que Ron y Hermione la hayan educado de esa manera. Sí se puede dar, eso sí también es evidente, pero pues, no creo que en este caso. O sea, casi me la pusieron así tipo, aquí mando yo porque mis padres salvaron al mundo y se callan y me obedecen. Y pues luego tenemos Scorpius, que es todo lo contrario a su padre Draco y todo lo contrario a un Malfoy. Tiene que lidiar con ciertos rumores. Es como un Harry en su momento, que era solitario, que aguantaba habladurías, que era juzgado antes de conocerlo, pero pues amable. Aquí sí lo puedo creer debido precisamente a la transformación de Draco. Se dice por ahí en el mundo turbio de los fanfics que Astoria Grengas rompió este estereotipo de los Slytherins, ¿no? Ya saben, de sangre pura, ambiciosos, egoístas, maldosos, malos. Eh, Creo que sí, todo esto bastó para que Draco cambiara, además de todo lo que vivió en la batalla de Hogwarts. También se dice que Harry hizo lo posible para que los Malfoy no fueran a Azkaban. Y esto sí lo puedo creer que haya pasado en el arco dramático del personaje. Es un cambio moderado hasta casi radical que sufre a lo largo de los 7 libros. Entonces, aquí sí lo creo. Y después, pues ya, tenemos al protagonista, Albus Severus Potter. Si es Slytherin o no, creo que fuera de esta historia es irrelevante. El autor lo pinta como un niño malcriado, grosero, malagradecido y usa el típico cliché. Es adolescente, la edad de la punzada y por eso se porta así. Necesita comprensión. No, no, a esa edad sabes lo que es bueno, lo que es malo, ya tienes conciencia de tus actos. Digo, al menos que seas un psicópata y no tengas emociones, lo que no es el caso. Eh, no sé si sea correcto, si hay un psicólogo o un psiquiatra que me esté escuchando o que sepa sobre este asunto, pero yo sí creo que debemos dejar de normalizar ese pensamiento de era joven y por eso hacía estupideces. Queridos escuchas, siempre, en todo momento hacemos estupideces. De los errores aprendemos y de la experiencia somos personas. O sea, no veo esta necesidad de normalizar este pensamiento. Ah, es que tenía 12 años y por eso hice tal cosa. No. Sí creo que en ciertas edades procesamos mejor cierta información, comprendemos mejor situaciones en otros momentos, pero pues eso no quita que pongamos la misma excusa. Hay que ser responsables siempre de nuestras acciones, hay que aprender también a tener salud mental, a controlar nuestras emociones, y lo digo bien, de buena manera, vayan a terapia, prioricen también su salud mental, entonces, y no normalicen este pensamiento. Y pues también el pedestal en el que están nuestros padres, pues también es subjetivo. Aquí en la historia no entiendo el por qué solo Albus se siente así de infeliz. Me muestran elementos para creer que es un niño caprichoso. Las expectativas que tiene Harry sobre él son bajas, porque pues vaya, él espera que sea él mismo, o sea, tener una vida tranquila y no cargar el peso de salvar al mundo. O sea, Harry no quiere que viva lo que él en su juventud. O sea, él quería pues cierta libertad, pues por eso luchó en la guerra. Albus, ¿y qué? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Que me volviera popular a base de magia? ¿Que me cambiara de esa casa mediante un conjuro? ¿Que me transformara en mejor estudiante? Lánzame un hechizo y conviérteme en lo que tú quieras. ¿Vale, papá? Así todo será más fácil para los dos. Pintan a Harry como el peor padre del mundo, cuando siento que no hay bases para creer eso. No sé si ciertos patrones que vivió con los Dursley los llegará a reproducir o los llegará a reflejar de algún modo, quizás de una manera inconsciente, o precisamente su plan de hacer todo lo contrario, de tratarlo bien, de que no sufra dolor, de que se sienta querido. Aquí no se, bueno, se menciona a James Sirius, pero no salen a escena. No sale Lily Luna, no se menciona a Hugo, ni de chiste aparece Ted Lupin, que sería como un hermano mayor para los Potter.
no sale Victory, ni se mencionan los Weasley, ni primos, ni nada. O sea, básicamente la obra comienza con parte del epílogo de las Reliquias de la Muerte, pero no se desarrolla tanto la escena como a lo mejor nos hubiera gustado conocer. Entiendo que es una parte de la historia que no ha sido explorada del todo, personajes que tendrían su propio desarrollo, pero cae en esta idea del fanfiction, en el ¿qué pasaría si Harry es mal padre? ¿Qué pasaría si su hijo es Slytherin? ¿Qué pasaría si los Malfoy son buenos y no les importa la supremacía de sangre pura? Y así puedo seguir. Incluso quizás una de estas ideas podría ser la base de una historia para fanfiction.net o Wattpad. No me gustó. Para empezar, creo que le cambiaron cosas que la misma Rowling puso alguna vez en Pottermore, como el que Rose fuera la primera Weasley que fue a Ravenclaw, seguido el hecho de cómo hicieron la trama de los giratiempos. Creo que de igual manera no es nada como lo dijo Rowling, ya que si se pudiera usar de esa manera hubieran podido regresar para la muerte de los Potter. También el hecho de que hayan hecho un ship de Voldemort y Bellatrix se me hace impensable. En general no me gustó ni cómo está escrito. Gracias a Shaggy por el comentario y también por escuchar este podcast. Sí, efectivamente, sí, yo también concuerdo contigo. Albus, ¿era necesario que mataran a Cedric? Pregunta fácil. Respuesta fácil. No. Las palabras que dijo Voldemort fueron: mata al otro. Al otro. Solo murió porque estaba con mi padre, que no pudo salvarlo. Nosotros sí que podemos. Se cometió un error y vamos a repararlo. Vamos a utilizar un giratiempo. Vamos a recuperar a Cedric. Aquí Albus la pregunta es: ¿por qué usar a Amos Diggory? ¿Por qué hacer culpable a Theodore Not? Volvemos a ver el uso de un personaje que casi no estuvo en la historia original. Sabemos que es un apellido de renombre de los Sagrados 28. Y sí, su padre fue un mortífago, pero se usó para llenar huecos. Usaron el nombre para darle un plus al argumento central, porque técnicamente no sale como tal la escena. Es un diálogo que se dice que lo atraparon. Y pues es cierto que Amos Diggory amaba a su hijo. Y también es válido que lo quisiera recuperar, pero no veo la necesidad de usarlo como un chivo expiatorio para los planes de la villana. Hacen evidente la misma discusión de siempre, que Harry tuvo la culpa de la decisión que tomó Cedric. Harry nunca lo obligó. De hecho, ambos fueron muy nobles para querer ceder el triunfo. Y al final, ambos decidieron que fuera la victoria de Hogwarts. Solo estuvo en el momento y lugar equivocado. El deseo de Amos, o quizás su dolor, entre comillas, ya superado, pues es de lo que se aprovecha Delphine. Y que sí, voy a hablar de ella un poquito más a fondo y de su gran secreto más adelante. Ella pues se hace pasar como la sobrina que cuida a Amos, que es una bruja aparentemente poderosa, nivel capaz de hacer un hechizo de confusión no solo a Amos, sino a varias personas de un asilo para mantener la mentira. Y pues a partir de este objetivo de que recuperar a Cedric, es la primicia que marca esta obra. Según la explicación que nos da Rowling en El prisionero de Azkaban, los giratiempos están limitados para retroceder una hora, y al usarlos se deben respetar ciertas reglas, básicamente las leyes del tiempo. No puedes alterar el pasado sin recibir consecuencias en el presente futuro, que técnicamente si modificas algo podrías llegar a generar una especie de paradoja, o incluso pues puedes causar daños a los involucrados. Se dice que si te ves a ti mismo en otro tiempo y no lo tomas bien, pues terminarías hasta en la locura. Creo que hasta hay un diálogo que lo dice Hermione. Aquí el autor pues nos dice que existe un giratiempo alterado, diferente, que puede usarse para retroceder no una hora, sino años. Creo que no más con un cierto límite de tiempo que puedes estar precisamente en una cierta época. Pero como lo menciona nuestra escritora escucha, ¿por qué no retroceder el tiempo y acabar con Voldemort desde antes? ¿O por qué no retroceder desde tiempo atrás y cambiar las decisiones que el mismo Voldemort tomó, pues para no terminar mal? Albus y Scorpius
cambian detalles que producen ciertos cambios en la historia, que la verdad es que algunos no tienen sentido y son incoherentes. La idea es salvar a Cedric, que no se entiende por qué, o sea, salvándolo cambiaría el final de Voldemort, yo no lo entiendo. Ya es como la segunda o la tercera vez que leo El legado maldito y sigo sin entender. Si era una excusa de Delphine para recuperar el giratiempo, sigo sin entender el por qué. O sea, sí manipula a Albus, pero creo que pudo haberlo hecho de otra manera. O a Scorpius para, pues quizás aprovechar su vulnerabilidad con los chismes de que él era el hijo de Voldemort. Se manejan tres cambios, o bueno, tres tipos de realidades. Se supone que en el primero Cedric falla en la primera prueba del torneo de los tres magos, pero pues Hermione ve a Albus y Scorpius con una túnica de Durmstrang y esto le hace pensar mal de Krum y por lo tanto repercute en que nunca salga con él. Por ende, Ron sí se atreve a invitarlo al baile, pero pues su relación se queda en amistad y al final Ron se casa con Padma. Y obviamente no nace Rose ni Hugo. Y aparte nos muestran a una Hermione como profesora de defensa muy grosera y muy mandona, o sea, peor que en sus años de juventud. Y les voy a citar un diálogo. No, no puedes. Cállate, Potter, o perderás la escasa popularidad que te queda. ¿Y ahora? ¿Pueden decirme qué es un Patronus? ¿No? ¿Nadie? Desde luego. Son una banda de inútiles. Hay varias evidencias de que el autor no leyó los libros. Es cierto que los celos fueron una pieza fundamental en la relación entre Ron y Hermione, pero ¿por qué habría de ser lo contrario en caso de que ellos hubieran ido al baile juntos? Para empezar, cuando Ron está considerando invitar a Hermione, ella ya tenía el compromiso con Krum. Supongamos que no fuera de Durmstrang. Víctor no era el único chico en todo el castillo. Bien pudo haber sido alguien de Boxbaton o de Hogwarts quien haya invitado a Hermione. ¿No eso desencadenaría una reacción de celos? Aunque entiendo el peso de la presencia de Victor Krum. O sea, era un jugador de Quidditch, el jugador que admiraba a Ron, por eso también le daba aún más celos y más desconfianza. Hay que reconocerlo, Ron no se casaría con Padma, no más por una noche que pasó. Es más, ni siquiera lo hubiera invitado a bailar a pesar de haber llevado a Hermione, porque eso es lo que justifican aquí en la historia. En el canon real, las hermanas Patty fueron el último recurso para que Ron y Harry no fueran al baile solos. Repito, no entiendo cómo es que podría salir con ella. Y no le hago el feo ni nada, pero es que no lo entiendo. Y aquí también me pregunto, ¿y Lavender Brown? O sea, la relación que tiene con Ron fue lo que necesitaba Hermione para aceptar que sentía algo por él. O sea, no olvidemos el momento en que van de búsqueda de los Horcruxes también, cuando Ron veía a sus amigos juntos y creía que tenían algo. O sea, todos estos acontecimientos en conjunto bastaron para que ellos dieran el paso de ser algo más que amigos. Que técnicamente quien dio ese paso fue Ron, porque él la besó en plena batalla de Hogwarts. Entonces, no entiendo por qué todo esto tendría que cambiar de alguna manera. Y también se sabe que Hermione no era buena en defensa contra las artes oscuras. O sea, ella era muy teórica. A lo mejor sí, la teoría sí, pero en la práctica no era tan buena o tan excelente incluso como con Harry. Ni siquiera ella misma se ve como maestra enseñando. O sea, ni mucho menos siendo como Snape, humillando a sus alumnos. O sea, ¿dónde quedó el PDDO? O sea, dónde quedó esta organización de apoyar a los elfos domésticos, a los obreros, como ella los decía? O sea, ella quería hacer el cambio en el ministerio porque vivió en carne propia los abusos, ¿no? Los abusos que ejercían sobre los hijos de mogos. O sea, todo esto son suposiciones y realmente lo están haciendo, en mi opinión, mal. Albus y Scorpius mantienen el plan de sabotear a Cedric en el torneo. En consecuencia, matan a Neville. ¿Por qué? No tengo la menor idea. No lo dicen, no lo mencionan. Su argumento es que si muere él, no hay quien mate a la serpiente. Y pues retrocedamos en las páginas.
Harry le dice a Neville sobre Nagini porque él sabía que pudo haber sido el elegido de Voldemort y por eso de alguna manera se lo confía. Además sabemos que Neville de alguna manera se volvió líder del ejército de Dumbledore, entonces creo que se ganó total confianza para confiarle este tipo de temas. Pero pues igual pudo haber sido el mismo Harry, Ron y Hermione para matar a la serpiente. Realmente creo que esta consecuencia no tendría por qué repercutir en que Albus sea un Gryffindor. Dice que rogarle al sombrero seleccionador para estar ahí porque se lo debe a su padre. O sea, no que él era culpable de su infelicidad, no que no quería ser como su padre. O sea, ¿quién entiende a este morrito? O sea, más bien, ¿quién entiende al autor que nomás escribió muchas sandeces y cosas sin sentido? O sea, no entiendo. Cedric es humillado, pierde el torneo y en consecuencia se vuelve mortífago. El futuro se vuelve oscuro, se muestra que Dumbledore falló, Harry muere y muchos otros tantos mal. Se mantiene obviamente Snape, pero pues tratando de no ser atrapado, no viviendo una mentira. No menciona a Voldemort. No sé. O sea, Cedric es un personaje que muestra nobleza. Sí es digno de la casa del Hufflepuff. Y sí, después de todo, es un ser humano con emociones. Que igual pudo sentir el deseo de vengarse al perder, pero pues ¿contra quién? Quizás a lo mejor con Harry, ¿no? Le encontraría cierto sentido que se volviera mortífago, pero pues sin embargo, la verdad es que yo no lo creo. Olvidan precisamente a su papá. Creo que él le tenía cierto poder de persuasión, lo amaba, estaba orgulloso de su hijo. No sé, sean sinceros. ¿Se unirían a Voldemort solo porque perdieron un torneo? O sea, ¿qué supuesta clase de humillación lo llevó a tomar dicha decisión? Esa es la pregunta. Y ahora sí, viene ya la gran polémica, el tema que más ha dado de qué hablar desde el estreno de la obra y tiene pinta de que durará mucho tiempo. Redobles, por favor. Voldemort hizo cositas con Bellatrix y 9 meses después tuvieron una hija, Delphine. Es grotesco y hay muchas cosas que no encajan. El personaje es presentado, como ya lo había mencionado, como la adorable sobrina de Amos Diggory, pero pues pronto se muestra su verdadera identidad y sus verdaderos objetivos pues a lo largo de las escenas, creo que se desarrolla en el acto 2. Ella pretendía regresar al pasado para encontrarse con su padre. Las cosas apuntan a que Voldemort y Bellatrix tuvieron relaciones durante el verano de 1996, que transcurrió entre la Orden del Fénix y el Príncipe Mestizo o el Misterio del Príncipe. Y pues, a ver, veamos los hechos cronológicamente a ver si puede encajar. Porque según nos explica la propia Delphine, ella nació en algún tiempo antes de la batalla de Hogwarts. Los acontecimientos que dieron lugar en el Departamento de Misterio se dio el 18 de junio de 1996. Si mi memoria no me falla, el fin de curso se da entre la primera y segunda semana de julio. Delphine tuvo que ser supuestamente procreada en esos meses, quizás hasta en agosto o septiembre. ¿Fue un embarazo deseado? ¿Un exceso de alcohol? No sabemos. ¿Se habrá roto el condón? Si es que usaron, o algún hechizo protector, tampoco lo sé. En aquella noche del ministerio, pues Bellatrix mata a Sirius. De pronto aparece Voldemort para batirse a duelo con Dumbledore. Llega el ministro Cornelius Fawkes, ve al señor Tenebroso. El que no debe ser nombrado ha vuelto. Es el título de la primera plana del profeta. Harry y el profesor son reivindicados después de haber sufrido toda una campaña de desprestigio y muchas mentiras. Lo que pasa después, hasta el inicio del siguiente curso, no lo sabemos con exactitud. Solo que los mortífagos empiezan a hacer estragos en el mundo mogul y en el mágico. Brujas y magos comienzan a desaparecer. Draco recibe la orden de matar a Dumbledore
mientras que su padre termina en Azkaban. Sabemos que su mamá quiere evitar dicha misión, hace un pacto, hace el juramento inquebrantable con Snape, que precisamente le acompaña a Bellatrix. Luego, pues después de un curso, varios mortífagos entran a Hogwarts, pero pues aquí no está Bellatrix porque técnicamente esa noche en la que matan a Dumbledore, que es entre mayo y junio del 97, pues sería justo el periodo en el que ella habría dado a luz. Aquí les pregunto, conociendo un poquito más sobre cómo es esta estructura del teatro o de la novela, o si alguno de ustedes más o menos tiene ideas sobre esto, ¿en algún momento se da a entender una relación entre Voldemort y Bellatrix en los libros? Según un sitio que me encontré, que no recuerdo su nombre, que la verdad es que no puse atención, Rowling dio una entrevista allá por el 2007, donde le preguntaron sobre la relación de Voldemort y Bellatrix. Ella respondía que sí había algo, o sea, que Bella estaba enamorada de él, que ella haría lo que fuera, o sea, sabemos que es una partidaria muy fiel, y que evidentemente había tensión sexual. No sé si esta información sea cierta. En dicho sitio no había fuentes sobre esta entrevista y bueno, yo la verdad es que tampoco encontré nada al respecto, ni un tweet. Y sin fuentes no lo creo del todo verídico. Digo, puede ser la fuente de los deseos o Times New Roman, pero o ya hoy en día le agregan todo a Variety, entonces pues no sé si exista esto. Pero pues sin embargo veamos todas estas razones por las cuales esto no sería del todo cierto, o al menos mis razones. Yo pienso que Bellatrix no estaba enamorada como tal de Voldemort, sino fascinada de sus acciones. Al final de cuentas ella viene de una familia de renombre. Ella era una Black, una de los Sagrados 28, y con una fuerte creencia en la supremacía de la sangre pura. Es bien sabido que varios magos y brujas para perdurar el linaje se casaban entre ellos, es decir, entre familia. Los Lestrange también eran de los sagrados y pues por lo tanto Bellatrix se casó con Rodolphus. Sin embargo, pues nunca tuvieron descendencia, o sí, yo digo que más bien nunca tuvieron tiempo, porque pues después de torturar a los Longbourn terminaron en Azkaban, y digo, asumiendo que se hayan casado casi luego, no sabemos cuánto tiempo estuvieron casados antes de entrar a la acción con los mortífagos o de hacer misiones para Voldemort. Ella, al tener esas creencias que pues los moguls son inferiores que los magos, y que luego aparezca Voldemort con sus planes de limpiar al mundo de la escoria, pues creo que sí es evidente que tuviera cierta fascinación hacia él. Es como ella tan sangre pura y él tan mestizo, todo lo contrario a lo que predicaba. Pero en fin, el hipogrifo. Rowling ha explicado en diversas ocasiones que Voldemort no es capaz de amar, debido a que fue concebido bajo la influencia de un filtro de amor, por lo que ese sentimiento no es real. Él solo amaba el poder y a sí mismo, valoraba a la gente que podía ayudarle a conseguir sus objetivos, pero pues nunca amó a nadie. Y en todo caso quizás pudo haber caído bajo las necesidades carnales, bajo el deseo, pero la verdad es que yo no lo creo porque técnicamente era, pues lo dicho, lo digo como con Bellatrix, ¿no? También una persona muy ocupada. La verdad es que sus pensamientos, sus deseos y su tiempo estaba destinado a buscar una forma de eliminar a sus enemigos, en acabar con Dumbledore porque al final de cuentas era una amenaza para él, en ir tomando el control del mundo mágico, en a lo mejor enfocarse en la conexión que tenía con Harry, en ya más adelante en buscar la varita de Sauco, en romper la conexión que tenía con Harry, o sea, con muchísimos pensamientos como para que tuviera relaciones, no lo creo. Supongamos que sí las hayan tenido y que quizás le haya podido ayudar a conseguir sus objetivos, pero pues la pregunta aquí es ¿qué objetivos?
¿Para qué tener horrocruces y pensar en la inmortalidad y de pronto desear tener un heredero? No tiene sentido. O sea, ¿para qué tener un hijo si te preocupa más el poder? O sea, no le veo sentido a esto. Para perdurar la sangre, pues entonces también qué hipócrita sería Voldemort, la verdad, porque él sabe que es mestizo. Quizás Delphine también nació gracias a las artes oscuras, o igual cocinada por Paula Gusano. Esperma del padre voluntariamente otorgado. Óvulo de la madre del último ciclo fértil tomado. Y la leche fresca de Nagini recién ordeñada. A la hija del señor tenebroso le dan la vida. Créditos a quien correspondan a esta genialidad de versos. Yo no lo escribí, me lo encontré. La lista de errores, pues es obvio, sigue como la señora del carrito en el expreso de Hogwarts. Creo que es un personaje sacado de la manga. Descubrimos que su única función no es solo vender ranas de chocolate, sino hacer llegar a los alumnos sanos y salvos a su destino. La profesora McGonagall, que nos haya dado cuenta que le robaron ingredientes para la poción multijugos, que es piel de serpiente y crisopos, los fundamentales. Incluso a mí me da la sensación de que pierde la esencia de lo que es el personaje de la profesora. Cuando Albus Score se transforman en Harry, Ron y Hermione y entran al Ministerio de Magia por la entrada de visita, o sea, la cabina de teléfono. Según recuerdo, alguien debía estar cuidando esa entrada porque es entrada de visitantes, y ellos debían haber mostrado su varita porque pues es su identificación, y en cambio pues pasaron como si nada, y no tendrían, se supone que también Albus, siendo hijo de Harry, de alguna manera sabe cómo es ser funcionario, pues debía haberse enterado que tendría que haber entrado por la chimenea. Entonces no tiene tampoco sentido. También la poción multijugos, sabemos que no tiene un sabor en específico, no tiene sabor a pescado. O sea, toma forma, color y sabor dependiendo de la esencia de la persona en quien se quiera transformar. Hermione comentó en las reliquias que la poción para transformarse en Harry se tornó de un color dorado. Imagino que no supo feo. Mientras que cuando él y Ron se transformaron en Crabbe y Goyle, dijeron que la poción parecía a mocos y sabía a col sobrecocida. Esto lo menciono porque se supone que Scorpius se transforma en Ron y cuando se toma la poción, dice que sabe a pescado. Pero antes de eso, Delphine les menciona eso, que sabe a pescado. Cuando, pues repito, no tiene ningún sabor. Y cuando Scorpius Ron besa a Hermione, ella se da cuenta que sabe a pescado. Y le hace un chiste como que muy fuera de lugar, como de, ay, te dije que no tocaras los bocadillos de pescado. Es como que... Cuando llegamos al clímax de la historia, Delphine rompe las varitas de Albus y Score, así se quedan atrapados en el tiempo, justo unas horas antes del 31 de octubre en el valle de Godric, y cuando se bate a duelo con Harry, lo desarma, pero de un momento a otro aparece su hijo lanzando un hechizo. Incluso él se encarga de abrir las puertas con Alohomora cuando fueron selladas mágicamente. Y esto me hace recordar la Orden del Fénix en el Ministerio, que les pasó lo mismo y no funcionó un simple Alohomora para abrir las puertas. Pero el punto importante aquí es, si se dieron cuenta, felicidades, y si no, aquí se los digo. ¿De dónde sacaron las varitas? Estos elementos se debieron haber mostrado porque son parte de la escena. No se menciona en la dramaturgia, no sé si lo corrigieron al momento de estar en el escenario, pero no está escrito, y pues son esenciales precisamente en las acciones. En la siguiente escena, Hagrid va a la casa de los Potter, obviamente los encuentra muertos y recoge al bebé. En la piedra filosofal dice haber encontrado a Sirius, quien quiere hacerse cargo de Harry, pero no se lo permite porque ya tiene órdenes de Dumbledore. Y aquí en esta historia parece que se encuentra Harry sorpresivamente,
O sea, ni siquiera se menciona al merodeador porque lo sabemos. Sirius le regala su motocicleta a Hagrid para que se lleve a Harry bebé. Y aquí no lo omitieron por completo. El cine, la literatura y el teatro son diferentes artes con diferentes medios, estructuras y construcciones. Yo entiendo que 2 horas, 2 horas y media, incluso 3, no son suficientes para mostrar más que lo esencial de la historia. También entiendo que escribir teatro, escribir cine, no es lo mismo que escribir novela. Es por eso que hay que saber cómo manejar la información que vas a dar. En el escenario se hacen visibles aquellos detalles que son cruciales para que tú, como espectador, logres entender la trama. La novela, lo dije, te permite ser más libre. Puedo darte varios capítulos sobre la vida de un personaje y aún así entenderías el conflicto. Pero pues aquí en el cine y en el teatro es diferente. Hay que ser selectos, concisos. Aquí aparte, bueno, aquí en el legado maldito, aparte de no tomar en cuenta la información que ya existía, el clímax se apresura. Pintan a una bruja poderosa pero vencida de una forma sencilla. Quizás hubiera tenido tiempo sin necesidad de haber agregado tantas escenas tipo flashback que consideran pudieron agregar detalles elementales para dar el contexto necesario, incluso con un par de diálogos, no toda la escena. Eh, lo que sí debo de reconocer es que sí hay un acierto que, por ejemplo, en la realidad cuando Scorpius se da cuenta que el futuro es oscuro, que Voldemort está vivo, mencionan al Aguri, que es una criatura que es considerada como de mal agüero, y no saben a quién se refiere. Más adelante, cuando se encuentra con Delphine, se da cuenta que tiene un tatuaje y precisamente ella le dice que es un Agrary y le empieza a contar su historia de su infancia y es cuando él empieza a entender quién es quién, ¿no? Quién es ella y demás. Y es efectivamente lo que está haciendo en su momento también el director, pero el guionista te está diciendo, mira, presta atención aquí porque esto es importante. Y efectivamente, pues ya cuando juntas las piezas todo tiene sentido. Creo que es el único acierto que tienen. Todo lo demás, la verdad es que siento que lo hicieron mal. Y pues yo no me considero experta ni eminencia, ni mucho menos sé más que la autora. Por eso no digo que Voldemort no sea capaz de tener hijos, que no sea capaz de tener sexo, sino que en ningún momento ella, o al menos este autor, o autores de esta obra, pues me dieron elementos para creerlo. Lo que plantea cada escritor, guionista o dramaturgo es buscar la manera de que el lector o espectador acepte la realidad que le está mostrando, aunque sea ficción. Tú, quien está consumiendo dicho trabajo, debe creer que existe. Por ejemplo, la narrativa que hace Rowling, el excelente trabajo que hizo, fue que nos creó la realidad que existe Hogwarts y que existe la magia y por lo tanto nosotros lo podemos creer, lo queremos creer, creemos en la magia y por lo tanto pues debimos haber creído que Voldemort podría tener sexo y no todo lo contrario. Lo dije ya en un episodio, si tienes un guión bueno y un director capaz, te hará una obra maestra, pero si tienes un guión malo, difícilmente se podrá tener buenos resultados. Y es lo que pasó aquí, la capacidad del director, los actores y actrices, y el excelente labor del resto de la producción como efectos especiales o escenografía, hicieron que una historia basura fuera lo mejor del mundo. O sea, no por algo tiene muchos galardones. Y yo he escuchado comentarios de varios Potterheads que sí han visto la obra y salen maravillados, pero efectivamente cuando se meten ya de lleno con la obra nos dicen que es horrible. Muchos seguidores y Potterheads se agolparon de noche a las puertas de las librerías como solían hacer antaño para ser los primeros en devorar la que se había anunciado en los medios como la 8ª entrega de la saga de Harry Potter.
Sin embargo, pues la experiencia no fue del todo tan gratificante como se esperaba. Desde la mañana siguiente empezaron a llover las críticas. J.K. Rowling tiene un estilo de escritura muy particular que la verdad es que en ningún momento se reconoce en la dramaturgia. Tampoco son muy reconocibles las personalidades de la mayoría de los protagonistas, como hice hincapié en varios aspectos de la trama, las suposiciones y el constante ¿qué pasaría si? La verdad es que catalogaron esto como un fanfiction. No sabemos qué tanto y cómo J.K. Rowling distribuyó la autonomía creativa entre los autores de guión, John Tiffany y Jack Thorne. No sabemos qué tanta libertad tiene en su propio universo porque no tenemos idea de cómo distribuyó los derechos de autor o qué firmó, qué quedó estipulado, por lo que no podemos saber qué ideas son suyas y cuáles no. Para el infortunio de varios, Harry Potter y el niño maldito o Harry Potter y el legado maldito siempre será considerado canon oficialmente. Fue evidente que quien haya estado detrás de este proyecto se pasó por los calzones, como David Yates lo hizo, los escritos publicados por Rowling en Pottermore y lo que dice originalmente en los libros, sus entrevistas y sus tweets antes de esto, con datos o respuestas a dudas de los fans, no contradecían en nada lo que dicen los libros. Sí creo que este anuncio de que la obra es canon fue por presión. La pregunta real es ¿de quién? ¿De Warner? ¿De su propio equipo de trabajo que le habrá aconsejado para tener más lecturas? ¿Del fandom? ¿De los haters? No sé. Pero lo que sí estoy segura es que ya no hizo estas cochinadas. Sin tantas estadísticas, sé que a un 90% de Potterheads no le gustó la historia, mientras que un 5% les agradó. Por la razón que sea. Mientras que el restante 5% ni lo leyeron, no mostraron interés. Por tanto, teniendo en cuenta que Harry Potter y el legado maldito no ha sido escrito por J.K. Rowling y su trama central contradicen a los libros originales en muchos aspectos, yo prefiero no considerarlo canon. ¿Y tú? Para más detalles sobre este episodio, sígueme en Facebook y en Twitter como @elpodcastesquite. No olvides comentar y compartir. Y ahora sí, travesura realizada.